Contento de poder participar por el tipo de ponencias que se están dando, buena la convocatoria, seguramente a la tarde van a venir más personas y estoy agradecido al Señor por la oportunidad de presentar esto que yo dentro de mi cosmogonía, mi cosmovisión de la vida, también de una manera particular veo las cosas. O sea, hablar de por qué estamos como estamos y por qué somos lo que somos, naturalmente todo el mundo trata de encontrarle explicaciones y sobre todo un poco predecir hacia dónde va toda esta historia, lo que se llama las megatendencias, hacia dónde marcha esta historia, la historia del mundo y naturalmente en ese efecto de succión que produce la historia del mundo arrastra todo, incluso arrastra a la iglesia. Entonces, por eso este tipo de reflexiones son tremendamente convenientes y estoy feliz de compartir con ustedes este tiempo. Así que gracias, don Carlos Moncada, por la invitación, y siempre ustedes saben que venir para acá, a esta zona, me deja tremendamente contento. Es la zona que más he visitado en toda mi vida de predicador y hay muy buenos amigos. A todos les doy un abrazo y mi reconocimiento y gratitud porque siempre nos han recibido con un cariño inigualable. Que el Señor nos bendiga. Amigos míos, recuerden que están conmigo mis producciones. Siempre rescato algunos temas muy interesantes, sobre todo lo que habla del nuevo orden mundial. Esto es la conspiración económica, por ejemplo, este tema, que habla de cómo se estructuran los poderes económicos en el mundo y de la manera que influye en el comportamiento de la gente. Tengo otro tema sobre conspiración que habla sobre la conspiración reptiliana. En este artículo el escritor se pregunta si no estamos gobernados por una clase de hombres reptiles. Cuando uno ve este enfoque, que es un enfoque muy particular de ver la historia, no solamente estamos gobernados por víboras, por serpientes, por saurios, sino que por el mismo diablo. Por eso la Biblia dice que el mundo entero está bajo el poder del diablo, no solamente de los hombres lagartos. Un interesante artículo. Hay un montón más. Este es memoria celular. Las experiencias que ha tenido la gente con los trasplantes de órganos. Este es un tema interesante, medicina pura. Véanlo. Estamos llegando a una situación donde a la gente con el tiempo futuro a vos te van a cambiar de todo. Lo único que no te van a poder cambiar es la cabeza nomás. Porque los ingenieros en genética dicen que la cabeza es el hombre. O sea, todas las demás partes del cuerpo son cambiables en todos los seres humanos, excepto la cabeza. Y esa cuestión nos va llevando a una verdadera desarmaduría, no de autos, Toyota o Subaru, sino que de seres humanos. Tipo, van a ser un poco como Robocop. Vos sabés que Robocop lo único que es la cabeza, el loco. Vamos a terminar viendo un mundo de ese tipo, un mundo robótico donde la cabeza es el hombre, tal como lo dicen los genetistas hoy. Este tema es tremendamente interesante. Hay otros temas más de esta memoria celular que habla acerca de los recuerdos que se implantan en la persona cuando le injertan un órgano donado por otra gente, que generalmente es un tipo, un loco muerto, lo descuartizan como en una desarmaduría robótica y a cada uno le reparten los órganos que son útiles para ponerse a las personas que necesitan los trasplantes. Interesantes temas, muchachos. Como siempre trato de agregar ese toque de información para la gente que asiste a mi conferencia. Tiempos peligrosos son los videos. Hay muy buenos temas sobre familia. Este es un tema nuevo, el sendero de la felicidad sobre familia, que es justamente el tema que estamos viendo ahora. Y aquí hay un tema en CD, apostasía ministerial. Hay una cantidad nueva de este tipo de formatos, así es que véanlos, muchachos. La oferta siempre la misma, 10 videos por solo 5.000 pesos. La gente que me apoya es la gente que compra los videos, así que gracias por las personas que quieran comprarlos en esta oportunidad. Están disponibles allá afuera. Cristian siempre me ayuda, está ahí, conoce todos los temas y seguramente se los va a aconsejar los mejores. Mi esposa Erika les manda saludos a todos. Me mandó a trabajar solo esta vez, porque el viaje es corto. Entonces no quiso quedarse más tiempo y así que yo estoy de entrada y salida también acá, tengo otras actividades, pero ella les manda sus saludos, sus cariños y les recuerda a todos con mucho agrado. Que Dios nos bendiga. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 3. Ahí arrancamos con la conferencia de esta oportunidad. Capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Esto es el mes de enero,
del 2016, año 5776 en el calendario judío. Este es el año previo al año del reino. Según los rabinos ortodoxos del judaísmo, el rey, el Mesías, viene el próximo año. Así que lo esperamos. Con toda certeza, el que va a llegar antes que el Mesías va a ser el antimesías. Por eso mucha gente dice que el advenimiento del anticristo está muy cerca. Interesante la fecha de los judíos. Voy a leer entonces 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero, serán vanaglosiosos. Presente y del futuro. Yo soy un tipo extravagante, loco también, que miro las cosas desde la perspectiva en que en alguna manera la vida me ha permitido percibir las cosas. Este sistema de cosas que es el mundo lo veo sin ninguna solución. Estos locos no tienen alternativa. Este mundo está reventado, no tienen ni más mínima posibilidad de arreglarse. En absoluto, nada. Por lo tanto, lo que espero es un choque de trenes y que esta cuestión reviente de una vez, que es lo que realmente va a pasar. Ahora, la gente de iglesia, tal como lo hemos escuchado en las exposiciones previas, tiene la opción y la posibilidad, si se deja guiar por la palabra, para no participar del desastre. Pero el mundo va a un punto de eclosión sin retorno. Esa es la cuestión. La maldad se ha multiplicado de manera exponencial, como dicen los matemáticos. Es una expansión que se expande por todos lados, para arriba, para abajo, para los lados, para cualquier parte. Es una cuestión exponencial. Es como el reventar de una bomba atómica tirada desde el espacio, donde la bola de fuego se esparce para todas partes. Así es la maldad. Y la maldad no anida en los animales ni en las plantas. La maldad anida en la gente. Igual que el virus del ébola, los tipos pecadores transportan un virus, que es el más terrible de todos, que lleva a la muerte, que es el pecado, la maldad. No solo el pecado, el concepto de la maldad, una cuestión terrible. Cuando uno lee, hay un texto muy interesante en el libro de los profetas menores, que habla acerca de que la maldad es femenina, naturalmente es una mujer, que se le hace una escultura, se hace un santuario para la maldad en la tierra de Sinar, que es justamente la tierra de Babilonia. Es un epicentro. A veces la gente cuando habla de esto de que el diablo fue arrojado a la tierra y que en algún punto cayó, siempre la gente se pregunta dónde cayó el diablo, porque tiene que haber caído en algún lugar específico, geográfico. Y el punto en que el diablo cae en ese ser expulsado del sistema celestial, impacta la tierra con su presencia diabólica, es justamente la tierra de la Mesopotamia, el país de Irak. Ese es el punto de caída, es el punto donde la maldad aterriza de una manera brutal y salvaje. Por eso es una tierra que cuando uno lee el Génesis, que está dotado de una gran cantidad de información geográfica sobre ese concepto de la maldad, porque allí se edificó la Torre de Babel, allí están los campos que recorrió Nimrod, que es el primer prototipo del anticristo, está todo el desarrollo de la ciudad de Babilonia, antagónica contra Dios, una cantidad enorme de cosas. En esa zona está ubicado el imperio asirio, en la ciudad de Mosul, que ahora se llama Mosul, pero antes se llamó Nínive. Todo es un territorio diabólico, en esa zona terrible y espantosa, donde el diablo impacta la tierra cuando desciende a ella y produciendo naturalmente una especie de expansión general. Ese es el punto de toque, ese es el punto de contacto, ese es el punto donde la fuerza del mal cayó por primera vez en el mundo. Por lo tanto, toda esa tierra conserva un estado vibratorio de maldad.
Eso es un país terriblemente especial, no solamente Irak, Irán, sino que todos los países que están alrededor de los ríos Éufrates y Tigris. Y la maldad es entronizada justamente en ese sitio. Es un capítulo interesante que hay que leerlo y analizarlo. Pero la maldad es un concepto, es una realidad, es una potencia femenina, es una fuerza diabólica que tiene espíritu femenino. Y esa maldad ha impactado el corazón de toda la gente. Todos los tipos están infectados de virus de la maldad, todos. Por lo tanto, todos esos tipos son lo que se llama el agente del reservorio, es el agente transportador, es el anfitrión de un elemento que va a hacer pedazo el sistema. Por eso, cada vez que ves un hombre, cada vez que ves una mujer, vos tenés que ver no solamente a una persona física, sino que a un portador del más terrible y espantoso de todos los virus que existen, la maldad. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad que el sistema mejore, en absoluto. Los únicos que se pueden escapar del contagio y de los efectos devastadores de este contagio es la gente que es alumbrada con la virtud de la palabra. Pero también no basta solo ser evangélico, como lo hemos escuchado acá muy acertadamente. El hecho de estar debajo de una cobertura religiosa o estar en un salón de iglesia no te garantiza para nada que estás inmune a ese virus. Incluso, de hecho, hay mucha gente que también el virus de la maldad la tienen mientras están dentro de las congregaciones. Entonces, esta virtud de ser inmune a ese virus que es la maldad, lo único que te inmuniza es la presencia de Cristo viviendo en tu vida. El que está en Cristo, el diablo no le toca. Esa es la palabra escritural. Por lo tanto, esta cuestión es una lucha titánica, terrible, muchachos. Yo, a como veo el mundo desde mi cosmovisión, desde esta torre de marfil en la que vivo, de tal manera que vivo una observación solitaria de la realidad y me tiene contento ser así. Yo una vez leí la historia de un tipo re loco en los tiempos del medioevo, que esa cuestión hace ya 600 años atrás, se subió a un poste bastante elevado y tan alto de haber tenido por lo menos unos 15 metros de altura el poste de madera en que se subió y decidió permanecer el resto de su vida. Se hizo una plataforma arriba de un palo y ahí el loco vivió hasta que se murió. La gente con un sistema de cuerda, de polea, le enviaba comida. Vos te podías imaginar que el loco hacía todas sus necesidades, los excrementos, la orina, todo arriba de la plataforma. Y lógicamente no era tan tonto, la enviaba para abajo también. Y le subían comida. Y el tipo vivía ahí. Yo leo puras historias extravagantes. Desde esa torre de palo, el loco veía el mundo. Y de ahí filosofaba. Y la gente venía para escuchar lo que el viejo filósofo pensaba de la vida. Y les hablaba desde la tribuna elevada sus conceptos sobre la historia. Y se puso viejo y murió arriba de la plataforma. Eso es un hecho real. Yo también estoy en mi propia torre de marfil. Lógicamente subo y bajo, ni loco quedarme arriba de la torre. Me gustan los restaurantes y me gustan los servicios higiénicos normales. Pero también subo a mi torre, entonces desde allí observo, veo la realidad. Y por eso es que los estados de observación también son polémicos, distintos. Yo, de la forma como veo este tema, es que esta cuestión no tiene ninguna solución. El mundo, descártalo, no tiene ninguna forma de ser reparado ni refaccionado. Lo que tenemos que buscar es salvar a la gente de nuestras iglesias. Y por eso el esfuerzo de estas palabras que hemos escuchado. Igual las de anoche, porque te hablan acerca de que la gente debe meterse en la estructura de la palabra y hacer que la palabra sea la lámpara que alumbre nuestros pasos, los nuestros, los de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos y de todas las generaciones que vendrán en el futuro. El texto que he leído te habla de una cuestión que es real. Estamos viviendo tiempos difíciles, los más difíciles de todos los tiempos. Habrá tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos violentos. Este es el tema. Y cuando el apóstol se mete a enumerar las características del comportamiento de la gente de este tiempo, lo hace desde la perspectiva de lo que se llama comportamiento humano. El comportamiento humano, en la definición de los científicos, de los tipos que se dedican a investigar por qué la gente hace las cosas que hace,
que son expertos en el tema, te dicen que lo que determina el comportamiento de la gente es la personalidad. Y que la personalidad está formada por dos factores, uno genético y el otro sociológico. El factor genético se llama temperamento, que tiene que ver con el aporte genético, ingeniería pura de genética, que hace el padre y la madre. Como dicen las señoras de campo, de tal palo, tal astilla, esa cuestión es real. El 50% de la personalidad de un sujeto, que es lo que determina el comportamiento de ese individuo, está formado por estos dos factores. El temperamento es netamente biológico, es la herencia genética, la carga genética que aporta papá y mamá para que el hijo sea como es. Por lo tanto, el padre y la madre siempre van a tener un grado profundo de responsabilidad en el comportamiento de su hijo. Por eso algunos ingenieros del legalismo, de las leyes, postulan que el padre debería ser responsable de la conducta de sus hijos y que cuando hay niños que son ladrones a los 12 años y aquí en Chile hay un espécimen humano que tiene ya 4 homicidios encima del pellejo con 16 años. Y entonces algunos postulan que a los que deberían meter presos es a los papás porque cargan con la mitad de la responsabilidad desde esta perspectiva científica. Y es verdad eso. Los hijos son causa de los padres y por lo tanto los padres son también responsables de la conducta de los hijos. El otro 50% se llama carácter, que es una cuestión netamente social. El carácter se forma por la influencia del medio ambiente donde uno nace, donde se cría, donde estudia, en los círculos sociales donde está y sobre todo el lugar donde vive. Los vecinos que uno tiene, la gente que uno frecuenta, la escuela a la que uno va, toda esta cuestión sociológica, lo que tiene que ver con una construcción netamente social, es lo que determina la otra mitad de lo que se llama la personalidad humana. El primer concepto, temperamento, netamente biológico, genético, es la herencia genética de papá y mamá sobre los hijos. La otra parte, el 50% restante, social. Por lo tanto, el medio ambiente en que uno vive tiene determinaciones fundamentales en la personalidad de los sujetos. Cuando se juntan esos dos elementos, el temperamento y el carácter, entonces la gente tiene una personalidad que es lo que determina el comportamiento. Y el comportamiento, lo que hemos leído acá, son puras cuestiones negativas. Los tipos son avaros, amadores de sí mismos, amantes del dinero, pendencieros, homicidas, desobedientes a los padres. Son unas bestias los tipos. Y yo, echándole más leña al fuego en estas teorías mías, le vengo diciendo hace mucho tiempo a la gente que escucha mis discursos y que escucha naturalmente la palabra de Dios, la interpretación que hago, que este es un tiempo donde los seres humanos que están naciendo cada vez tienen menos un elemento que es fundamental, que es el espíritu, y otro elemento que es el alma. El alma es un elemento a medio camino entre el cuerpo y el espíritu, es un elemento que tiene las dos cualidades, tanto somáticas como neumáticas, como dirían los griegos. El alma es un elemento que enlaza el cuerpo con el espíritu. Es un elemento extraordinario. Y cuando la gente muere, hay parte del alma que muere y hay parte del alma que sobrevive a la muerte. Porque es una cuestión que no se le puede pegar un tajo y decir esto es negro y esta otra cuestión es blanco. El tema del alma es una cuestión extraordinaria. Y el principal elemento del alma es la sangre. Y por lo tanto, la influencia que tiene el alma sobre el cuerpo está siempre relacionado con el factor sanguíneo. Por eso es que la herencia genética se transmite siempre en la sangre, siempre. Y lo que modifica el comportamiento de la gente es justamente la modificación de la sangre. Es lo que yo siempre postulo en mis prédicas. Cuando la gente se convierte a Cristo, hay un cambio genético a nivel de sangre. Es una cuestión que el microscopio no lo detecta. Los microscopios se habrán inventado en el año 1600. Antes nadie había visto un virus. Hasta que aparecieron los primeros microscopios, los lentes extraordinarios, que detectaron lo que se llama esa microvía, los microbios, es decir, la vida pequeña, esa cuestión imperceptible a los ojos.
De tal manera que no me extraña que cuando digo que la gente cuando se convierte, Dios produce un cambio genético a nivel molecular en la sangre, los microscopios no sean capaces de detectarlo, pero es una cuestión así, realmente hay un cambio genético a nivel de sangre. Cuando la sangre cambia, la conversión se hace posible, porque el comportamiento solo puede cambiar si cambia la sangre. Y cuando la gente se convierte de manera real, hay un cambio de sangre, hay una transformación de la sangre. Por eso la sangre es un elemento muy particular, nunca debe ser compartido y por ningún motivo debe ser injertada sangre en ningún tipo de cuerpo, porque se altera esa conformación genética original. Así que muchachos, aunque les parezca increíble, los TJ siempre tuvieron razón, no a las transfusiones de sangre por ningún motivo, ni menos empezar a comer prieta o alguna tontera parecida de la gente nuestra. Esa cuestión es salvaje. Así que si te gustan las longanizas de ese color, vaya a tener que cambiarlas por la de chancho auténtico, pero déjate de estar comiendo ese tipo de cosas. Hay mucha gente de iglesia que este tipo de cuestiones nunca las tiene en cuenta porque a lo mejor no se las enseñan. Pero la sangre de otros elementos vivos transforma, influye sobre la sangre de la gente. La gente santa nunca debe tener ningún contacto con ese tipo de elementos extraños en la sangre. Y están haciendo un tipo de individuo que carece de espíritu y carece de alma. Por eso los tipos viven como viven. No tienen sentimientos, no tienen misericordia, no tienen elementos de compasión, no tienen ningún elemento moralmente humano. Los tipos tienen un alma bestial. Es decir, no tienen sentimientos ni misericordia. Y tampoco tienen una cuestión elemental que en el evangelismo se conoce como sentimiento de culpa. Cuando la gente se arrepiente es porque el sentimiento de culpa actúa, es cuando uno se siente pecador delante de Dios. Son esas luces que tiene la conciencia que se encienden y se apagan, haciéndote sentir que hay una amenaza potencial o que hay alguna razón para proceder a un cambio. Las gentes de este tiempo no tienen sentimiento de culpa, no tienen humanidad, no tienen emociones, por lo tanto los tipos están a nivel de robot, de máquina, no tienen capacidad de sentir. Por eso el texto te lo dice. Que no tienen sentimientos, que no tienen afecto natural. No hay ninguna cuestión que los identifique con el padre ni la madre. Los tipos son unos robots de carne y están haciendo un tipo de niño que no reconoce la autoridad del padre ni de la madre porque no tiene ese elemento que espiritualmente lo une al padre y a la madre. El tipo nació de una computadora, nació de una máquina de hacer guagua y por lo tanto nació de un espécimen que no tiene conciencia. Y por lo tanto el reconocimiento de la autoridad tampoco existe, porque no reconoce su origen. Este tiempo de robótica terrible y espantosa que estamos viviendo nos está conduciendo a una sociedad sin corazón, y esa es la realidad de este tiempo. Yo, desde la perspectiva que miro esta cuestión, no tengo ninguna esperanza que la gente cambie, ninguna. Por lo tanto, frente a esa situación de no cambio, el único mecanismo que queda para sobrevivir es ejecutar la extinción masiva del género humano, que es lo que Dios va a hacer en el final de los tiempos. Igual que en los días de Noé, e igual que en los días de Lot. Así va a ser este final. Y que lógicamente los bienaventurados que tengan acceso al arca de Noé, bienvenidos, y los que sean capaces de ser escapados a la ciudad de Zoar, la ciudad de salvación, bienaventurados. Los demás que revienten. Este es el fin de la historia, muchachos. A lo mejor debería intentarlo por otro lado, decirles que hay esperanza, que hay posibilidades, que realmente si les predicamos el evangelio, estas sabandijas se van a convertir. Esa es una de las cuestiones que menos creo. Yo en mis comienzos de evangélico siempre fui muy evangelista y creía que la gente podría convertirse. Después, en un tiempo que pasó alrededor de los 40 años de vida, me empecé a dar cuenta que esa cuestión no iba por ahí. Cada vez vi menos gente convertirse al evangelio, y a los locos que vi convertidos al evangelio, esos tipos les faltaba mucha cocción todavía, la mayoría. Ahora, en mi experiencia personal, si yo estoy convertido o no, yo realmente creo que sí estoy convertido, que realmente he sufrido las transformaciones que el evangelio produce. Sería una vergüenza que con los 70 años que me he pasado en el evangelio no haya vivido esa experiencia, sería una vergüenza.
Pero te digo que realmente una gran cantidad de gente no están viviendo la experiencia de la salvación, de depender de Cristo, de vivir la vida de Cristo, de tener los sentimientos que tiene la gente que sirve a Dios, hermano. Y sobre todo el mundo la verdad es que no me importa un carajo, no me importa el mundo. Tengo un absoluto desprecio por el mundo, absoluto. Amo profundamente a la iglesia de Cristo. Y creo que el reino está bien definido, el reino de los cielos, que es el reino de Dios, y el reino del diablo, que es el mundo. Chao, acá no hay ningún punto de unión ni de contacto, me siento un tipo expoliado, me siento ET, me siento extraterrestre, me siento venido de otra galaxia, de otro sistema. Ayer estaba justamente en una tienda en la ciudad de Talca, el día anterior realmente, y estaba haciendo mis compras. Y de pronto la persona que me atiende encuentra algo que no le calza dentro de su cronograma de cliente y me pregunta: ¿usted de dónde es? La quedo mirando y le digo: la verdad es que no soy de aquí. Se pudo haber quedado callada y tranquila y no seguir preguntando, pero vos sabés cómo son las mujeres, inquisidoras. Pero usted viene de España, me dijo, así. Le dije: falta nomás que me confundáis con Rafael de España porque ando vestido de negro. Porque Rafael tiene la misma edad que yo, pero el otro canta bien y yo canto horrible. No, me dijo, pero lo percibo como no de este país. Y le dije: tiene razón, señorita, no soy de este mundo. Soy de otro universo, soy un ángel. Tipo me quedó mirando, anotó rápido lo que estaba escribiendo y dijo: si me devoro más aquí, nos van a poner camisa de fuerza. Experiencia. Ayer fue. Claro, en Talca, sí estaba en Talca. Ayer anoche estuve en Chillán predicando. Y después me vine para acá como canguro saltando los caminos. Es que no soy de este mundo. Y en esa experiencia que uno la vive cuando es viejo nomás. Porque de 20 años vos no podís decir las mismas barbaridades que estáis escuchando de este viejo que está hablándote. Son otras las realidades. Y entonces las películas las tengo bastante claras dentro de mi cosmovisión. Y eso no significa que ustedes tengan que pensar igual, en absoluto. Vos podéis pensar completamente distinto, pero yo tengo la libertad de pensar mis propias locuras y me encanta de la manera como pienso. Entonces veo que la gente está perdiendo absolutamente lo que se llama el electrón de los dioses, la partícula de Dios, el bosón de Higgs, como lo dicen los el acelerador de protones allá entre Suiza y Francia. La partícula de Dios, ese elemento que Dios puso en la gente. Los tipos están naciendo sin ese elemento divino. Nacen como personas, pero no son personas, no son humanos. Porque falta el elemento divino, ese toque de Dios, esa partícula divina que Dios reclama. ¿Sabéis tú? Les voy a decir una barbaridad en este momento, como muchas que les he dicho a través de los tiempos y que bueno, lo estamos grabando. La razón fundamental por la que Dios nos salva es porque Él se dispersó en las almas humanas y puso una partícula de Él en nuestras vidas. Y la única manera que tiene Dios de reconstruirse completamente en la eternidad es salvando todo lo que dispersó. Cuando Dios nos salva a nosotros, se salva a sí mismo. Y si uno solo de nosotros dejara de ser salvo, Dios estaría incompleto. Por eso que Dios es uno. Amén. Y lo dice, hermano, lo dice la palabra. Padre, permite que así como tú y yo somos uno, estos también sean uno con nosotros. Ese es el misterio de la salvación. Entonces, cuando el tipo aborda este tipo de conceptos, vos sabés que Dios no puede negarse a sí mismo. Dios nunca va a permitir que la salvación, el elemento salvífero que Él puso en nuestras vidas se pierda. Nunca. Por eso Dios vino a lo suyo. Vino a rescatar lo que se había perdido, lo que se había dispersado de su propia realidad.
Entonces, cuando el tipo entiende esta unidad con Dios, el camino es extraordinario. Vos no podés ser mundano por ningún motivo y bajo ningún aspecto, sabiendo que es un privilegio que está más allá de los estados de conciencia. Gloria al Señor, amén. Que la salvación está garantizada, amén. Que no hay ninguna cosa que nos pueda apartar jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque Dios vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Porque nos ve como un producto terminado, muchachos. Y aunque estemos en esta fase de estos estados de conciencia a mitad de camino, en la obra de Dios estamos terminados, completos, absolutamente íntegros. Somos producto final por el mérito glorioso de la redención de Jesús en la cumbre del Calvario. Su sangre nos ha hecho salvos y nos ha santificado para siempre. Por eso la iglesia es otra cosa. El mundo que reviente, esos tipos ya ni me interesan. Y eso a veces se los digo a la gente en las calles mientras predico. No tengo ningún interés que ustedes se conviertan salvajes. Les hemos predicado 100 años en este país, hemos quedado sin amígdalas. Y ustedes siguen siendo las mismas bestias de siempre. Capaz que en algún momento hay alguno que recapacite y vuelva al camino de la eternidad. Por eso les predicamos, solo por si las moscas. Qué bueno. Claro que con locos como yo haciendo evangelismo, lo más probable es que muy pocos atorrantes vengan. Porque estoy convencido también que esta cuestión es un privilegio. La gente a veces se pregunta, ¿y por qué los tipos no se convierten? Es que es un privilegio, es un don de Dios. Cuando tú creías en Dios, esa cuestión es un privilegio. ¿Por qué los reyes del mundo no creen en Dios como tú crees y como yo creo? Porque es un privilegio que Dios no le dio a esos monarcas. Es como Jesús dijo: Padre, te alabo, Dios del cielo y de la tierra, porque estas cosas, los misterios de la eternidad, los escondiste de los sabios y entendidos y se los revelaste a estos pobres idiotas. Me gusta ese discurso, porque yo estoy entre esa gente, tipo de pocas luces, poco inteligentes, poco sabios, pobres como las ratas, desventurados, sin ningún futuro. Y Dios de repente emerge, aparece, se muestra, se manifiesta. El Rey de Reyes y Señor de Señores nos mira con ojos compasivos y con misericordia, porque ha descubierto en nosotros la partícula de Dios, su esencia, su vida. Eso. Los otros no la tienen nomás, pues. Por eso es que no los salva. La gente de esta altura se pregunta qué le habrán dado de beber en Chillán al predicador y todo loco. ¿Qué tomó de desayuno? Unos huevos revueltos con marihuana, pastor. ¿De té qué tomó? ¿Le dieron algún saquito con una cuestión verde? ¿Era té verde? Estas son las cosas que me hacen distinto al mundo. Y por lo tanto, cuando encuentro que alguien es salvo, digo, ahí hay un milagro caminando por la calle. Es una bendición, una virtud, solamente un don de Dios. ¡Ay de nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande como esta! Amén. ¡Es bueno, vamos! No tengan miedo, nunca se encuentren pobres, miserables ni desventurados. Somos los más benditos de la tierra. Somos linaje escogido, real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo comprado al precio de la sangre del Hijo de Dios. Ni los ángeles son como nosotros. La criatura humana es una criatura muy particular entre todas las criaturas que Dios ha creado. Al ser humano Dios le dio la libertad de elegir, la libertad de amarlo o dejar de amarlo. Por eso cuando la gente ama a Dios es un milagro. Y cuando tú amas a Dios tienes que verlo también desde la perspectiva del milagro.
Por eso los hijos que tienen los matrimonios cristianos, y esta cuestión es parte de la Escritura, son santos. Es decir, papá y mamá le transmiten al hijo una herencia de salvación. La salvación es netamente genética. Si el tipo no tiene estructura genética de salvación, nunca será salvo. Esta cuestión es muy discutible. Yo no estoy aquí para que ustedes crean todas las barbaridades que les hablo, pero tómenla simplemente como punto de referencia. Porque indudablemente decir que la salvación es genética a mucha gente le sonará herejía, porque está implantada la idea de que el hombre elige a Dios. Y sinceramente yo, desde mi punto de vista, no lo veo así. Lo importante no es que yo elija a Dios y que diga, Señor, te acepto. No, si lo importante es que Dios te acepte a vos, ¿de dónde saliste? Claro, eso es lo importante. Tendré misericordia de quien tendré misericordia y me compadeceré de quien me compadezca. Palabra del Señor. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Como dice Pablo, yo planté y Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento. Nada es Pablo, nada es Apolo, sino Dios es el único importante. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Colaboradores de Dios en este plantío y en esta edificación del edificio de Dios que es la iglesia. Eso es la iglesia. Por lo tanto, muchachos, cuando yo veo gente como ustedes, que son gente salva, es un privilegio, es un don, es una virtud. El mundo es lo que es y los locos van a continuar peores que hoy. Mañana van a estar más enfermos que ahora porque el virus de la maldad se expande. Por eso bienaventurada la gente santa, la gente buena. Cuando encuentro gente de un corazón limpio, esa cuestión es casi imposible de hallar en la sociedad de hoy. La gente es mala, nacen malos. No es que se pongan malos de los 7 años para arriba, y no es que desde los 4, que ya como lo hemos dicho, comienzan en el jardín infantil, los tipos se vuelvan locos de malos ahí por la instrucción que tiene el sistema. No, los tipos nacen malos, desarrollan el virus de la maldad que está inserto en ellos y se expande de manera exponencial y contaminan igual que el resfrío. Tú sabes que la gente que se resfría a otros tipos rápido solamente estornudando. Y por eso la maldad también pues, es exponencial, es un virus. Por eso el apóstol lo dice aquí, a los que tienen estas características, evítalos. En otras palabras, cuando habla de los pecados de la gente, dice, ni siquiera comas con ellos. Es más, ni siquiera toquen la ropa de esa gente. Porque la contaminación de la maldad no solamente se da en la persona, en lo físico, sino que también en los efluvios, en las cuestiones, en todo lo que tiene que ver con la sudoración del cuerpo, con los elementos acuosos que expele el cuerpo, la transpiración, el semen, cualquier cuestión, las lágrimas, los besos. Todo tiene ADN contaminado. Y cuando la Biblia es rigurosa en ese tipo de cosas, te va enseñando una multitud de cuestiones. ¿Por qué no tocar las ropas? Porque las ropas quedan infectadas con elementos de ADN de la gente mala. Por eso es que cuando el apóstol Pablo predicaba, el tipo sudaba como loco porque había un calor de los 1000 diablos. La gente agarraba los sudarios del apóstol Pablo y los ponía sobre los enfermos y los enfermos eran sanos. Porque el ADN es santo, porque transmite gracia. Por eso Jesús puso saliva en los ojos de un tipo y lo sanó, porque es ADN puro. Por eso que el tema de los besos es una cuestión terrible. Cuando Judas besa a Jesús, le transfiere un ADN que es lo que permite que el Hijo del Hombre quede expuesto al hecho que los soldados romanos lo agarren y lo crucifiquen. Porque si no hubiera estado ese elemento, no lo hubieran podido agarrar nunca. Habría que estudiar mucho más a Judas y su beso, muchachos. Ese es parte del misterio de esta cosa creativa. Por eso, todo lo que hay en la gente del mundo, todo lo que hay, contiene maldad. Y la maldad abunda, se agranda, se expande en los receptáculos, en ese elemento reservorio, los anfitriones, que son los que transportan el virus, como el ébola o como cualquier otro virus mortal. De tal manera que no hay ninguna posibilidad que el mundo mejore. El Evangelio puede hacer transformaciones profundas, pero el primer lugar que debemos transformar siempre es la iglesia, el pueblo de Dios. Por eso los proyectos son muy buenos. Tenemos que darle a ese tipo de cosas. Lo que hemos escuchado acá en la exposición del pastor Medardo.
Hay que cristalizar esos proyectos, hay que apartarse del mundo, hay que salir del sistema, hay que escaparse de esta cárcel terrible que es el sistema en que vivimos. Y para eso la iglesia tiene que tener siempre esa actitud belicosa, que me encanta, me gusta mucho el tema de la confrontación, de la guerra, de darles duro a los tipos. No tengo ningún interés en que se conviertan. Si alguien se convierte será un milagro de Dios y se convertirán solo porque Dios los llamó, no va. Pero yo tengo que predicar el evangelio porque no sé quién es quién en esa bolsa de gatos que se llama el mundo. Y por lo tanto tengo que predicar porque sé que hay gente allí que escuchará el llamado y responderá al llamado de Cristo. Pero no tengo ninguna ilusión que todos sean salvos. De hecho, cuando Jesús muere en la cumbre del Calvario, los salvó a todos. Porque compró el campo completo. Porque hay un tesoro en el campo, que es su iglesia. Lo salvó a todos. Pero estos pobres idiotas, a menos que Dios les abra la cabeza, nunca entenderán el regalo divino. Solamente lo entienden la gente llamada y elegida y fieles. Por eso es un milagro que haya gente como ustedes que creen en Dios, que siguen al Señor. Y cuando vos te vas poniendo viejo, como yo, empezáis a tener lo que se llaman los flashes, que se llaman técnicamente remembranzas en español. En inglés, remember. Fogonazos, chispazos, flashes de estados de conciencia que emergen al plano del conocimiento como cuestiones que van pareciendo en primer lugar sueños, ideas erráticas. Pero llega el momento en que el cristiano va descubriendo su verdadero origen. Una cuestión que está para el manicomio, indudablemente. Cuando el tipo piensa pensar que no es de este mundo. Algún día cuando tengáis 70 como yo te va a pasar la misma locura. Ahora podéis mirar al viejo para acá y decir, no, cada vez está más loco este predicador. Pero algún día, cuando llegué a los 70, te vaya a unir al manicomio de Ernesto Silva. El tipo comienza a tener chispazos de que pertenece a otra realidad. Que hay una vida antes de la vida y que hay una vida después de la vida. Toda la gente de iglesia espera la vida después de la vida, pero son pocos los tipos que conocen la vida antes de la vida. Es un ciclo, es un anillo, es un círculo. Es la rueda de la creación, como la llamó genialmente el apóstol Santiago en su capítulo 3 de su carta. La rueda. Lo infinito, lo que nunca termina, no tiene principio ni fin. Eternidad se llama eso. El alma humana viene desde esa eternidad. Y cuando el tipo descubre ese parentesco con el mundo divino, lo único que quiere es volver a casa, ¿no? Volver como el hijo pródigo al lugar de su origen. Recuerda de dónde descendiste. La versión española es muy dura y cuando agarra el verbo caer, te direcciona para otro lado. Dice en español, recuerda de dónde caíste. De dónde has caído, dice el texto en español. Pero la verdad es que el texto original habla más bien de dónde descendiste. No, la caída siempre se identifica con el pecado, con la cuestión abrupta de darse de narices contra el suelo. No, el alma humana desciende. Y por alguna razón desciende. Por eso nadie nace en este mundo porque el único que nació siendo santo es el Hijo de Dios. Sin pecado, como dice la Escritura. Todos los demás hemos nacido porque somos pecadores. El tipo no se hace pecador después de los 4, de los 7 o los 10 años. El tipo nace en pecado. En pecado me concibió mi madre, grita con fuerza el rey David. Y es una cuestión tremendamente interesante, muchachos, porque cuando la gente va recuperando esta información perdida, la vida te cambia. Es como Jesús dijo, el Espíritu Santo vendrá para estar con ustedes y les recordará todas las cosas y les enseñará todas las cosas. Dos cuestiones fundamentales de la acción del Espíritu Santo. Recordar y enseñar. El recuerdo es lo que está en el estado de conciencia, pero que no aflora a los niveles de la mente. Y la enseñanza son cuestiones completamente nuevas, que no están en la información anterior. Bienaventurados los que recuerdan. Recuerda de dónde has venido. Cuando el tipo, igual que el hijo pródigo, tiene la capacidad de recordar su origen, entonces todo lo que lo rodea lo deja atrás.
como el hijo pródigo que dejó tirados los chanchos, las chanchas, a sus compañeros de chanchería, todos los dejó abandonados. Y el tipo emprende el camino irrenunciable de regreso a la casa paterna. Eso es la iglesia. Cuando la gente descubre esos estados de espiritualidad profunda, no hay nada en el mundo que lo detenga. Ese loco, cuando descubre lo que te estoy diciendo, nunca se va a descarriar, jamás va a volver atrás, nunca. Es imposible el regreso al mundo. El hijo pródigo nunca volvió a los chanchos que abandonó. Así también cuando la iglesia recuerda su origen y encuentra la dirección a la casa del Padre en ese GPS que Dios puso en el alma humana, el regreso está asegurado. Por eso el viejo de la parábola del hijo pródigo, que representa a Dios, siempre esperó al hijo, siempre. Porque sabía que había puesto algo en el hijo, que algún día florecería los estados de conciencia y volviendo en sí, volvió a la casa del Padre. Por eso es que ustedes han dado respuesta al llamado. A veces ese estado de cosas es inconsciente, uno no se da cuenta. Pero hay cosas que entenderemos ahora y hay cosas que las entenderemos mañana. Y hay cuestiones que seguramente solamente en la eternidad las vamos a comprender. Como dijo el apóstol, entonces conoceré, mira, cómo fui conocido. Es decir, Dios te conoció de antes. Por eso el texto lo dice. Nosotros amamos a Dios. ¿Qué sigue? Bien, porque Él nos amó primero. ¿Cuándo te amó Dios primero a ti? No cuando te predicaron el evangelio. No. Esta es toda eternidad. Amén. Si el libro de la vida está escrito desde antes de la fundación del mundo, con los nombres originales de los tipos salvos, ¿por qué creéis que está eso? Porque ese es el misterio. Amén. Y gloria a Dios por eso, me gusta. No se alegren por los milagros que vieron ni por los demonios que echaron fuera. No se alegren. Porque las fuerzas del mal se sujetaron bajo la palabra apostólica. No se alegren por eso. Alégrense porque sus nombres están escritos en los cielos. Eso es el evangelio. Me gusta el evangelio. Ningún tipo que conozca este evangelio va a abandonar a Cristo. ¡Nunca! Amén. Por eso estamos aquí. Por eso no somos mundo, porque somos la iglesia. Amén. Y el que vive en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. La gente del mundo, el mundano, el tipo que está bajo este sistema, que es un engendro de estas tinieblas, nunca entenderá esta verdad. Porque el hombre animal, la mente animal, no se puede entender con la revelación del Espíritu Divino. Pero bienaventurados aquellos a quienes Dios en su misericordia los alumbró para que conocieran la manifestación de su sabiduría. Por eso estamos aquí. El mundo seguirá peor mañana. Oiremos de guerras, rumores de guerras, veremos desastres y angustias en todas partes. Algún día estallarán las grandes guerras, entre ellas una tercera guerra mundial como esta que estamos viviendo, pues son episodios reales. Habrá más maldad, será como en Sodoma y Gomorra, será como en los días de Noé. La iglesia es la que tiene que ser refugiada de esas fuerzas caóticas. Por eso este tipo de mensajes viene bien, muchachos. Pónganse alerta, protejan a sus hijos, críenlos en la palabra de Dios. Somos un pueblo distinto, gente diferente. No somos el mundo, somos la iglesia. Y tenemos no solamente que marcar esa diferencia y hacerlo notar. Vamos a luchar para que la gente sepa que no somos mundo. Vamos a pelear contra ellos y los vamos a derrotar por el poder de la palabra. Porque son más los que están con nosotros que los que están con nuestros enemigos. Por eso, porque el Señor nos ha dado su victoria, somos distintos, somos diferentes. Vamos a marcar esa diferencia, se lo vamos a mostrar en sus narices. Somos distintos y nunca seremos lo que ustedes son. Es más, no tenemos ningún deseo de ser como ustedes son. Eso es la iglesia. Una iglesia con una posición clara, que no tiene dudas. Un mensaje transparente, dinámico, potente, agresivo. Esa es la iglesia que Dios busca y esa es la iglesia que yo admiro. Por eso me gusta la gente violenta, los tipos que se agarran a las patadas, a los combos con el mundo. Por eso yo estoy incluyendo dentro de mi breve equipaje, como canta alguien por ahí, para este tan largo viaje. Estoy incluyendo un linchaco. Porque es un elemento fácil de manejar y efectivo, terrible. Me gusta eso. Excelente.
Es mi primera arma de guerra. Abandoné la onda porque para la puntería no soy bueno. Pero no tenéis que tener muy buena puntería para darle con un linchaco a un mono. Así que prefiero las armas bravas. Me encanta eso. Es como Jesús le dijo a sus discípulos: ¿tienen plata, muchachos? Tenemos algunas monedas. Vayan y cómprense espadas. Bien. Ese es el Cristo de hoy, el Señor de este tiempo. Por eso la iglesia tiene que ser una iglesia agresiva. No le tengan miedo al mundo, muchachos. Los vamos a enfrentar a estos locos. Los vamos a hacer polvo. Serán estopa bajo la sandalia de nuestro pie. No les quedará ni raíz ni rama. Van a hacerse pebre los locos. Se han reído de Dios, del Evangelio. Nos ven como imbéciles a nosotros. Algún día verán quién es quién en esta bolsa de gatos. Algún día se verá la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Bendito el Señor. Incluso gente de las propias congregaciones, a gente que están en esta radicalización de la fe, como yo, por ejemplo, y como ustedes. Te ven como especímenes raros, ¿no? Demasiado loco, demasiado violento. El tipo está mal de la cabeza, le lavaron el cerebro, le hicieron, no sé, un experimento los rusos y ahora le cambiaron los estados mentales. El tipo está alucinando, está bajo los efectos alucinógenos de una nueva droga, está bajo los efectos de algún yuyo extraño que vino de otra galaxia. El tipo... Es que cuando tú empezás a caminar con Dios en un mundo espiritual, vaya a ver ángeles. Yo todavía no veo uno. Si hubiera visto, se lo hubiera dicho, porque sería un espectáculo. Pero tengo la certeza que antes de que Dios ponga la carroza en la puerta de mi casa, voy a caminar con los ángeles. Y cuando este viejo predicador convertido en leyenda, Dios lo llame a su presencia, ¿sabéis lo que Dios va a hacer? Va a enviar un par de ángeles, igual que cuando fue a buscar a Lázaro. Los que saben de la muerte dicen que es mucho más terrible que lo que la gente imagina. Que cuando el alma comienza su peregrinación a la eternidad, tiene que atravesar una atmósfera cargada de fuerzas demoníacas y diabólicas que están en los aires, y que ninguna alma humana puede atravesar esos laberintos de maldad si los ángeles de Dios no le abren paso en esa marcha hacia la eternidad. Por eso muchas almas humanas quedan atrapadas en esos laberintos de maldad. El tema es largo, muchachos, no se los puedo explicar acá. Pero cuando Dios envía a sus emisarios, a sus mensajeros, el alma de sus redimidos pasa de manera directa a la eternidad. Es como dice el texto: el polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. En ese tránsito, ¡pah!, la escolta de los ángeles es fundamental. La gente no piensa en la muerte, sino que se creen inmortal. Y seguramente ninguno de ustedes pasó hoy, antes de venir a esta conferencia, por alguna casa funeraria a ver qué tipo de traje de madera le quedaría bien para su viaje final. Los muchachos todos tienen idea de dónde queda un pub, donde hay una discoteca. Vos le preguntáis a los muchachos dónde hay una funeraria, el cabro joven no tiene idea dónde hay una casa de la muerte. Sin embargo, los viejos tienen hasta anotado el teléfono de las funerarias, porque los viejos piensan más en la muerte que en la vida. Por eso yo, que estoy poniéndome más viejo cada vez y seguramente más loco, pienso mucho más en la muerte que en vivir. Pero para mí el vivir es Cristo y el morir será ganancia. Es como dijo el gran Moody, el gran predicador de todos los tiempos, con Spurgeon y otros grandes líderes: cuando yo muera, no digáis que he muerto, porque cuando yo muera estaré más vivo que nunca, porque estaré en presencia del Señor. Buena frase, ¿no? Ojalá todos nosotros pudiéramos decir lo mismo, porque así va a ser, muchachos. Por eso la iglesia debe permanecer fiel, terminando el discurso. Y en medio de este tiempo de caos, de oscuridad, de muerte, donde no hay esperanza, la iglesia de Cristo tiene toda la fuerza para seguir viviendo. Cristo en nosotros, esperanza de gloria.
Amén. Esta es nuestra victoria que vence al mundo. Nuestra fe. ¿Quieren ponerse en pie, hermanos? Amén. ¡Qué bueno! Oh, gloria a Dios. Levante su mano en el lugar que está. Señor, aunque estos tiempos son difíciles y vivimos en un mundo que está rodeado de una atmósfera de maldad, donde la gente transporta estos elementos patógenos que son los virus de la maldad, que se infecta a toda la creación. Tu iglesia también camina en medio de estas atmósferas. Te ruego, Señor, que nos dé esa inmunidad que necesitamos. Porque aunque camines sobre las brasas encendidas del fuego, tus pies no se quemarán. Estamos viviendo como en los días de esos muchachos dentro del horno encendido. Por eso queremos ver a tu ángel, Señor, que también viene. El cuarto hombre, amén, el cuarto guerrero. Que el mundo algún día vea a esos guerreros de tus fuerzas estelares caminando con tu iglesia. Danos la alegría de saber que eso, que aunque no lo veamos, eso es cierto en este instante. Algún día, Señor, veremos a los invisibles. Cuando crezcamos lo suficiente y lo merezcamos, Señor. Pero aunque no los veamos, sabemos que tu promesa es real y que tu presencia es más efectiva que cualquier realidad. Gracias, Señor, porque nunca nos abandonaste. Gracias, Señor, porque nunca nos dejaste. Gracias, Señor, porque permaneciste fiel en nosotros. Aun cuando nosotros somos infieles, tú permaneciste fiel. Gracias, Señor, porque no nos negaste. Gracias, Señor, porque no renunciaste a nuestros nombres. Gracias porque no borraste nuestro nombre del libro de la vida, sino que lo confesaste delante del Padre y de los ángeles. Y eso nos da la fuerza para vivir y saber que no habrá nada que detendrá la marcha de tu iglesia hasta llegar a la eternidad. Amén. Dale fuerza a tu pueblo, la certeza de tu palabra, fuerzas para predicar el evangelio, porque todavía hay gente que deben ser salvas. Danos, Señor, la alegría de tener una profunda esperanza y la certeza de que tu retorno es inminente. Gracias, Padre, que la fe no nos falte. En el nombre de Jesús y para la gloria de Dios lo pedimos y lo recibimos. Amén. Que el Señor nos bendiga, que tengan una buena tarde. Bendiciones de parte del Señor.